Antonio Segura tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la tapa lisa de un estuche caro. Estaba terriblemente molesto por las largas esperas en el aeropuerto, ni siquiera el ambiente acogedor de la víspera de las fiestas de invierno en la cafetería lo complacía. Este viaje a Múnich era muy importante para su empresa. El mal tiempo, con una tormenta de nieve repentina y furiosa, había arruinado todos sus planes. Apartando su taza de café, el hombre volvió a repasar mentalmente las cláusulas del contrato. El documento había sido conseguido con mucho esfuerzo, se lo sabía casi de memoria. Su equipo había tratado de tener en cuenta cada matiz del acuerdo. Todos entendían que la entrada a Europa aumentaría las ganancias de la empresa y mejoraría el bienestar de sus empleados. Incluso la firma de los documentos estaba programada para la Navidad católica, cuando los meticulosos alemanes se vuelven más amables y accesibles. Quizás el cuento de hadas invernal también funcionaría aquí, y los clientes del servicio aceptarían todos los términos ofrecidos, sin necesidad de buscar compromisos. Había planeado volar un par de días antes, pero le preocupaba el comportamiento de Joseph. Su esposa había estado actuando de forma extraña últimamente. Murmuraba algo sobre la enfermedad de su madre, a quien habían mudado recientemente de su pequeña tierra natal para estar más cerca de ellos. La anciana se había negado rotundamente a dejar su tierra, sus flores y sus jardines. Afortunadamente, el señor Segura había conseguido encontrar una opción adecuada en un pequeño pueblo, una bonita casa de madera que parecía una cabaña, con 8 codiciadas hectáreas y un clima favorable para los experimentos agrícolas. Manguala Jiménez se quedó sin argumentos en contra de la mudanza tan pronto como vio su nuevo hogar. Sonora Jiménez parecía bastante sana y enérgica, no se quejaba en absoluto de su salud. ¿Por qué, entonces, Joseph comenzó esta extraña conversación con él hoy? Antonio, realmente lo llamó de forma tan formal, normalmente era Tony o Tinito, necesitaré vivir con mamá por un tiempo, mientras se somete a un examen en el hospital distrital. No te importa, ¿verdad? Él se quedó desconcertado de inmediato. ¿Y por qué necesita hacerse pruebas y ver a los médicos en la instalación médica del distrito? Que venga a la ciudad con nosotros. Aquí los especialistas son mejores y los laboratorios tienen mayores capacidades. Pero Joseph lo miró con ojos vidriosos, sin expresión. Siguió girando su estatua favorita de Terpsícore, sosteniendo una lira en sus elegantes manos de piedra. Antonio observó sus movimientos, hipnotizado, hasta que los dedos delicados de la mujer soltaron la figura de la musa de la danza. La figura cayó al suelo, haciéndose añicos en cientos de diminutos fragmentos de polvo. Joseph se estremeció de miedo, estallando en sollozos fuertes. Joseph, este era el nombre cariñoso de su esposa, no te atrevas a estar triste. Te traeré una nueva de Italia, exactamente igual. Recuerdo perfectamente en qué tienda la compré. Sí, Antonio, gracias. Pero estoy triste por otra razón. Sobre mamá, ¿y si el veredicto del médico es desalentador? Los datos muestran algo grave, y no podemos enfrentarlo. Hacerse los exámenes cerca de casa fue su decisión. Conoce su carácter, podría comandar un ejército si lo necesitara. Deja de lado todas las dudas, querida, y juntos superaremos cualquier obstáculo, cualquier problema. Confía en mí. El señor Segura cambió de pensar en la última conversación con su esposa a la camarera que pasaba. Por favor, tráigame otra taza de café fuerte, esta vez con crema y azúcar. Todo sugiere que tendré que quedarme aquí un rato más. El hombre siguió con la mirada a la chica con el uniforme mientras ella se alejaba para cumplir con el pedido, y luego se detuvo bruscamente. Detrás de la partición de vidrio que separaba el área de la cafetería de los asientos de los pasajeros en la sala de embarque, vislumbró y de inmediato perdió de vista el rostro de su esposa. No podía ser una ilusión, un error. Esa mañana, él mismo la había puesto en el tren de cercanías que se dirigía a la región. Esperó hasta que las puertas automáticas se cerraron y el tren se alejó suavemente por las vías. En su mente, brilló un pensamiento,
esta noche casi sin dormir está pasando factura. Pasé toda la tarde calmando a Josefa hasta que se quedó dormida en mi hombro y a las 5 de la mañana ya sonaba la alarma. Todo lo que siguió ocurrió con algo de prisa y apuro. Pero sus piernas no escuchaban sus argumentos razonables. Rápidamente, dejando el dinero sobre la mesa, Antonio se apresuró a alcanzar su visión tan parecida a su esposa. Habían estado juntos casi 10 años, él no podía confundir a otra mujer con su amada mitad. Para su sorpresa, en un par de minutos, se dio cuenta de que, a unos pocos metros delante de él, su esposa, su Josefa, caminaba por el pasillo como una sonámbula, sin ver nada, sin notar nada a su alrededor. Su cabeza, con su abundante cabello desordenado, una larga bufanda desenrollada como una serpiente arrastrándose por el suelo, y la mitad de los botones de su ligero abrigo desabrochados. Algo le dijo a Antonio que ahora no era el momento de llamarla ni de detener a Josefa. La seguiría, sin importar lo que pudiera descubrir. 20 metros detrás de él, finalmente anunciaron el inicio del registro para el vuelo con destino a Múnich. La tormenta de nieve afuera había finalmente amainado, el cielo comenzaba a despejarse. Las máquinas quitanieves trabajaban afanosamente en la pista de aterrizaje. A don Segura no le importaba nada de lo que sucedía a su alrededor, sentía en su corazón amoroso que Josefa tenía algún problema en el que no había lugar para él, y ahora estaba decidido a averiguarlo todo hasta el final. Se ocuparía del contrato después. Josefa entró en la escuela de baile de salón cuando tenía 4 años. Sonora Jiménez, quien había dado a luz a una hija de un joven pasajero, fue informada por el pediatra en la primera revisión: tu niña está tan bien formada, podrías enviarla al ballet ahora mismo. Manuel sonrió para sí misma y resumió: por una buena razón compartí cama con un acróbata de circo. Aunque el padre de Josefa desapareció de su horizonte justo después de que terminara la gira, dejó un regalo maravilloso. No todas las cajeras de circo tienen un romance temporal con artistas itinerantes. Y aunque no era muy atractivo, siempre aparecía en la pista con una máscara, su cuerpo era perfecto. Le pasó lo mejor que tenía a su pequeña. Josefa nació cuando su madre ya tenía 30 años, no se observó ningún pretendiente cercano. Sonora Jiménez siempre se parecía a una señora mayor perpetuamente seria. ¿Quién en su sano juicio cubriría un tesoro así? Fue solo después de un par de tragos de vodka y después de la actuación que el maduro acróbata notó a la callada cajera, no de inmediato, por supuesto. El hábito de larga data de suprimir la adrenalina con alcohol no se consideraba vergonzoso en la compañía circense. Al fin y al cabo, cada uno tiene su manera de calmar los nervios mientras haya resultados. El romance entre la poco atractiva cajera y el apuesto acróbata fue breve. Manalita ni siquiera se dio cuenta al principio de que estaba embarazada, pero sin duda decidió quedarse con el niño, alguien que le trajera un vaso de agua en su vejez. Eso parece ser lo que dicen las personas solteras, cruel pero cierto. Sonora Jiménez fue una madre estricta, manteniendo a su hija bajo control desde una edad temprana. Todo lo que se oía era: deja ese bollo, no puedes comerlo. No te excedas con los dulces, tienes un gran futuro en el mundo de la danza. Siéntate, deja de moverte y escucha la música. Tu futura profesión no es nada sin la música. Las palabras del pediatra sobre Josefa dejaron una impresión tan fuerte en Manuela que nunca dudó de que su hija se convertiría en una bailarina destacada, viajaría por el mundo con su madre, recibiendo flores y ovaciones de los admiradores. Ella, la madre, se bañaría en su gloria, ofreciéndole un suéter cálido cuando su hija tuviera frío, ordenando regalos y presentes de los admiradores de la elfa de luz con un vestido de ballet blanco. No resultó. En la audición de la escuela de ballet para jóvenes talentos, elogiaron a la niña, pero le dijeron que no cumplía con los requisitos físicos. La conclusión del maestro de ballet sonó como una sentencia: tu niña nunca podrá abrir completamente las piernas en una posición llamada endeavors. Esto le impedirá realizar piruetas y tours cualitativamente. Incluso si su pierna de apoyo y su endurance no le fallan, la rotación en el giro, es poco probable que lo logre.
Manuela no entendía todos esos matices. Habían estado juntos casi 10 años, él no podía confundir a otra mujer con su amada mitad. Para su sorpresa, en un par de minutos, se dio cuenta de que, a unos pocos metros delante de él, su esposa, su Josefa, caminaba por el pasillo como una sonámbula, sin ver nada, sin notar nada a su alrededor. Su cabeza, con su abundante cabello desordenado, una larga bufanda desenrollada como una serpiente arrastrándose por el suelo, y la mitad de los botones de su ligero abrigo desabrochados. Algo le dijo a Antonio que ahora no era el momento de llamarla ni de detener a Josefa. La seguiría, sin importar lo que pudiera descubrir. 20 metros detrás de él, finalmente anunciaron el inicio del registro para el vuelo con destino a Múnich. La tormenta de nieve afuera había finalmente amainado, el cielo comenzaba a despejarse. Las máquinas quitanieves trabajaban afanosamente en la pista de aterrizaje. A don Segura no le importaba nada de lo que sucedía a su alrededor, sentía en su corazón amoroso que Josefa tenía algún problema en el que no había lugar para él, y ahora estaba decidido a averiguarlo todo hasta el final. Se ocuparía del contrato después. Josefa entró en la escuela de baile de salón cuando tenía 4 años. Sonora Jiménez, quien había dado a luz a una hija de un joven pasajero, fue informada por el pediatra en la primera revisión: tu niña está tan bien formada, podrías enviarla al ballet ahora mismo. Manuel sonrió para sí misma y resumió: por una buena razón compartí cama con un acróbata de circo. Aunque el padre de Josefa desapareció de su horizonte justo después de que terminara la gira, dejó un regalo maravilloso. No todas las cajeras de circo tienen un romance temporal con artistas itinerantes. Y aunque no era muy atractivo, siempre aparecía en la pista con una máscara, su cuerpo era perfecto. Le pasó lo mejor que tenía a su pequeña. Josefa nació cuando su madre ya tenía 30 años, no se observó ningún pretendiente cercano. Sonora Jiménez siempre se parecía a una señora mayor perpetuamente seria. ¿Quién en su sano juicio cubriría un tesoro así? Fue solo después de un par de tragos de vodka y después de la actuación que el maduro acróbata notó a la callada cajera, no de inmediato, por supuesto. El hábito de larga data de suprimir la adrenalina con alcohol no se consideraba vergonzoso en la compañía circense. Al fin y al cabo, cada uno tiene su manera de calmar los nervios mientras haya resultados. El romance entre la poco atractiva cajera y el apuesto acróbata fue breve. Manalita ni siquiera se dio cuenta al principio de que estaba embarazada, pero sin duda decidió quedarse con el niño, alguien que le trajera un vaso de agua en su vejez. Eso parece ser lo que dicen las personas solteras, cruel pero cierto. Sonora Jiménez fue una madre estricta, manteniendo a su hija bajo control desde una edad temprana. Todo lo que se oía era: deja ese bollo, no puedes comerlo. No te excedas con los dulces, tienes un gran futuro en el mundo de la danza. Siéntate, deja de moverte y escucha la música. Tu futura profesión no es nada sin la música. Las palabras del pediatra sobre Josefa dejaron una impresión tan fuerte en Manuela que nunca dudó de que su hija se convertiría en una bailarina destacada, viajaría por el mundo con su madre, recibiendo flores y ovaciones de los admiradores. Ella, la madre, se bañaría en su gloria, ofreciéndole un suéter cálido cuando su hija tuviera frío, ordenando regalos y presentes de los admiradores de la elfa de luz con un vestido de ballet blanco. No resultó. En la audición de la escuela de ballet para jóvenes talentos, elogiaron a la niña, pero le dijeron que no cumplía con los requisitos físicos. La conclusión del maestro de ballet sonó como una sentencia: tu niña nunca podrá abrir completamente las piernas en una posición llamada endeavors. Esto le impedirá realizar piruetas y tours cualitativamente. Incluso si su pierna de apoyo y su endurance no le fallan, la rotación en el giro, es poco probable que lo logre. Manuela no entendía todos esos matices. Pero una cosa quedó clara: su hija no se convertiría en la primera bailarina de ningún teatro de ópera o ballet. Si seguía por este camino, incluso con la determinación de conquistar este Olimpo, su destino eterno sería la línea del coro, los fondos, la segunda y tercera filas de bailarinas en el escenario.
Entonces, ¿por qué empezar? La persistente madre de Joseph no estaba dispuesta a renunciar a sus sueños por nada. Un mes después, la niña ya estaba asistiendo a clases de baile de salón. El entrenamiento no era tan agotador y el resultado se veía aún más hermoso: tango apasionado, vals tierno, rumba ardiente, paso doble latinoamericano, foxtrot clásico. La pequeña escuela local no preparaba futuras estrellas de la pista de baile ni se centraba en los componentes deportivos de este tipo de danza. Aquí, simplemente enseñaban meticulosamente gracia, armonía, refinamiento y la habilidad de moverse virtuosamente al ritmo de la música. Estas clases mágicas rápidamente transportaron a Josefa, que no se parecía en nada a sus padres, a un verdadero cuento de hadas. Emparejada con el apuesto Rui, pronto marcaron la pauta para todos los demás participantes. Ellos eran a quienes emular, a quienes parecerse, y sus compañeros incluso los envidiaban un poco de manera infantil. Josefa y Rui se deslizaban demasiado bellamente sobre el parquet liso y brillante. Se veían demasiado bien y se complementaban demasiado bien. Los días entre la escuela regular y el estudio de danza pasaron volando para Josefa en un instante. Apenas notó cómo comenzó el primer grado. Recordaba poco, en la cresta de constantes competiciones, actuaciones y ovaciones por su increíble dúo en los años siguientes. Las estaciones cambiaban afuera de la ventana, el país hacía historia, pero el dúo de baile seguía creando milagros. Lujosos trajes, elegantes zapatos, una capacidad natural para presentarse bajo la mejor luz, eso es lo que acompañaba a los dos talentosos bailarines. Fue sobre ellos que una vez se dijo en un anuncio popular: que el mundo entero espere. Josefa y Rui eran amigos inseparables, aunque asistían a diferentes escuelas y a menudo hacían sus tareas juntos. Eran bienvenidos en las casas del otro, sus madres también se conocían bien. De alguna manera, simplemente sucedió que la madre de Rui también lo criaba sola. Apenas recordaba a su padre, que una vez fue a trabajar a la capital y luego desapareció en sus vastas extensiones, sin cartas, sin dinero, sin otros mensajes. Incluso se divorciaron sin que ninguno estuviera presente en las autoridades correspondientes. El padre estaba allí y luego desapareció. Rui y Josefa, pasando casi todo su tiempo juntos, naturalmente e inevitablemente se convirtieron en dos adolescentes de 15 años enamorados. La historia romántica comenzó con su primer beso tímido. Luego, como debe ser, hubo flores, frutas, porque los dulces ricos en calorías debían ser excluidos de su dieta, salidas al cine y fiestas juveniles. Los amigos estaban muy interesados en invitar a la pareja, no había necesidad de gastar en bebidas y aperitivos para ellos, pero qué espectacularmente podían bailar para los invitados. Qué maravilla podían adornar la noche. Para entonces, el profesor de danza había identificado que lo que más destacaban era la interpretación del tango conocido como malangiro. Este movimiento hábil, que representaba la pasión entre un hombre y una mujer, existía desde hacía más de medio siglo. Las mejores parejas del mundo se esforzaban por aprender esta cautivadora danza, especialmente si los compañeros albergaban incluso el inicio de un afecto romántico en el sentimental y algo encantador giro en el suelo. Los hombros de Josefa y Rodrigo estaban estrechamente unidos, creando abrazos cálidos especiales e irresistible atracción de dos cuerpos. Las reglas de este tango requerían más cercanía. El chico era joven, guapo y saludable, y la chica era infinitamente hermosa, fresca y atractiva. Dentro de ellos, el deseo era casi inevitable. Después de una cita a la luz de la luna tras la clase, Rui no pudo contenerse y Josefa no se apartó. Se volvieron íntimos. Josefa nunca había tenido conversaciones de corazón a corazón con su madre sobre tales asuntos. No había nadie que enseñara a la joven inexperta los fundamentos de la seguridad para tal caso. La joven entusiasta del baile de salón quedó embarazada casi inmediatamente y ahí comenzó su problema personal. Sonora Jiménez estaba furiosa, gritando: ¿cómo pudiste? Has echado a perder toda tu carrera.
Arruinarás para siempre tu figura, cambiarás externamente y perderás todo el encanto de tu gracia. Has esperado hasta que es demasiado tarde. Ahora un aborto oficial es imposible, solo por razones médicas, y tú estás absolutamente saludable. Rodrigo también se comportó mal, temblaba como una hoja, temeroso de admitirle a su madre que pronto sería padre. Se sentía completamente despreparado para tal giro en su relación con Josefa. Después de todo, esto no era como bailar un tango ardiente juntos, era una responsabilidad completamente diferente. Sonora Jiménez movilizó todas sus conexiones en círculos médicos, tomando el riesgo de inducir el parto. Ninguno de sus conocidos aceptó, ni siquiera por una recompensa significativa. No se podía hablar de un matrimonio temprano. Además, Rui desapareció repentinamente en una dirección desconocida. Incluso comenzó a faltar a las clases de baile de salón sin razones válidas ni explicaciones. Josefa estaba visiblemente ganando peso, hinchándose ante los ojos de todos. Se hizo imposible ocultar la verdad en las instituciones educativas. Josefa dejó temporalmente la escuela, había demasiados murmullos a sus espaldas, tanto de estudiantes como de profesores. Solo la madre de Rodrigo se mantuvo tranquila y serena al escuchar la noticia, e incluso sonriendo con alegría. Hijo, esto es una bendición. Cuando los cielos conceden a una pareja amorosa un hijo, no siempre un bebé llega al mundo estrictamente según el calendario, conforme a las fechas y términos planeados. Tomó a su hijo de la mano y lo llevó a la casa de Josefa y su madre. Su propuesta fue la siguiente: Sonora Jiménez y yo no podemos permanecer al margen en un momento tan difícil para ustedes. Hemos venido a expresar nuestro apoyo y a conocer sus futuros planes. Nos espera un evento muy alegre e importante. Rodrigo se estremeció ligeramente ante sus palabras, lo que no pasó desapercibido para la madre de Josefa, quien se rió maliciosamente. La respuesta de Sonora Jiménez sorprendió a todos: no hagamos una celebración con la llegada de nuestro nieto. Estaba destinado a arruinar la vida de mi hija. Ya no tengo sentimientos familiares hacia este bebé. Mi hija entregará al niño en el hospital materno de inmediato, y esto no está en discusión. Sonora Jiménez podría haber jurado que vio un destello de alivio en los ojos de Rui. El chico claramente no estaba listo para convertirse en padre. Tal decisión de la madre de Josefa le convenía en todos los aspectos. La futura madre permaneció como una estatua silenciosa, sin una gota de color en su rostro, sin reflejo de emociones en sus ojos. Se parecía a un robot mecánico obligado a presenciar una conversación de personas completamente desconocidas. No había rastros de instinto maternal en ella en absoluto. Era imposible entender en qué estaba pensando. Josefa recordó esta conversación muchas veces después, tratando de identificar cuál habría sido su propia decisión, pero la memoria permaneció obstinadamente en silencio, como si se protegiera de la madre traidora que decidió traicionar a su hijo mientras aún estaba embarazada. La madre de Rodrigo interrumpió el desagradable monólogo de Sonora Jiménez. Declaró que la sangre que crecía dentro de Josefa no podía ser vencida por las malas intenciones de Sonora Jiménez. Mientras ella estuviera viva y caminando por la tierra, se encargaría de todo ella misma respecto a su nieto, fuera niño o niña. Dado que habían decidido intencionalmente no saber el género del bebé por adelantado, el niño viviría con ella. Incluso si el resto del mundo se negaba a ayudar, incluyendo a Rui, él era libre de irse si no quería ser padre, pero debía olvidar que había sido su hijo durante tantos años. No podía haber criado a una persona traicionera capaz de abandonar tan fácilmente a su propio hijo. Miró alrededor de la habitación una vez más, y los tres permanecieron inmóviles. Levantando la cabeza con orgullo, la mujer caminó hacia la salida y dio instrucciones para preparar la documentación para la renuncia oficial del recién nacido con anticipación para evitar cualquier retraso posterior. Mencionó que, como abogada, ella se encargaría de la documentación con las autoridades de tutela ella misma, y Rodrigo y ella tendrían tiempo hasta el día siguiente para reconsiderar la situación, ponderar todo y tomar una decisión final.
A pesar de su elegancia y gracia externas, Josefa era una chica fuerte y atlética que dio a luz fácilmente y rápidamente sin complicaciones. La última noticia que escuchó sobre su hijo recién nacido fue el informe de la partera. Es un niño, de 53 centímetros de largo y pesa 3 kilogramos 600 gramos. No un gigante, pero un niño saludable y promedio, gracias a los esfuerzos diligentes de su madre. Josefa nunca volvió a ver a su bebé, ya que solo firmó los documentos para renunciar a él. Sonora Jiménez temía desesperadamente que su hija pudiera desarrollar sentimientos maternales y frustró cualquier intento de contacto entre Josefa y el niño desde el principio. Le lanzó una mirada tan severa a la enfermera que intentaba mostrarle al niño a su joven madre, que la mujer, lejos de ser cobarde, casi se hundió en el suelo. Sonora llevó a su hija a casa desde el hospital en la primera oportunidad, adhiriéndose al principio de fuera de la vista, fuera de la mente. Nicholas fue sacado del hospital de maternidad por su padre y su abuela, Rita. Margarita Sever, una abogada con años de experiencia y una experta legal astuta, logró arreglar los documentos para el bebé en poco tiempo. Rodrigo aún no podía presumir de que los sentimientos paternos hubieran tomado un lugar firme en su corazón, pero nunca fue verdaderamente malo o indiferente. Después de esa reprimenda de Sonora Jiménez, decidió rápidamente, sopesando los beneficios como cuentas en un hilo. Aceptó que se convertiría en padre a los 16 y pensó que, a pesar de su debilidad, era una felicidad tener un hijo. Jugarían al fútbol juntos si era un niño, o vestiría a una hija con un hermoso vestido y la llevaría al parque para paseos en el carrusel. Rodrigo se alegraba de que su madre resultara ser una abuela tan sabia. Ahora vivían juntos, y los tres harían que funcionara. Después de dar a luz, Josefa permaneció en un estado de aturdimiento durante mucho tiempo. Cambió de escuela para evitar chismes y continuó asistiendo a clases de baile de salón, pero con un nuevo compañero. No era lo mismo que con Rui. El nuevo chico era diligente pero carecía de emociones internas genuinas, haciendo que el baile pareciera congelado e inerte. El público lo notaba de inmediato, y hasta el profesor lo notó, comentando que parecían gallinas mojadas, cumpliendo una condena en un gallinero en lugar de bailar tango. El profesor ni siquiera podía nominarlos para la competición y dijo que estaban mancillando su reputación profesional. Expresó su decepción en Josefa por tal frialdad en el tango Malangiro, señalando que su actuación parecía un iceberg y que un poco más y perderían completamente todas sus brillantes habilidades en el baile de salón. Sonora Jiménez, quien había sacrificado todos sus principios morales en el altar de la carrera de Josefa, estaba sorprendida de que su hija ya no quisiera ir al estudio. No encontraba alegría en los nuevos trajes para las presentaciones, había reducido seriamente sus esfuerzos en la escuela académica, veía sus calificaciones mediocres con calma y pasaba todo su tiempo libre en la computadora, jugando algunos juegos tontos o vagando por los laberintos de las redes sociales. Ocasionalmente, se involucraba en conversaciones virtuales casuales, pero en general estaba cerrada, aislada, sin mantener relaciones con compañeros. Sin amigos, sin pretendientes, como una flor silvestre solitaria, apenas se graduó de la escuela. Le dijo a su madre que tenía la intención de postularse al Instituto de Artes Teatrales, a un departamento que preparaba a los profesores de disciplinas coreográficas. La puntuación de entrada para esta universidad era bastante alta, pero Josefa esperaba que su portafolio, repleto de premios de competiciones de danza, fuera suficiente. Sus suposiciones resultaron correctas, pero de una manera diferente a la esperada. Su entrada al instituto fue facilitada por el patrocinio del Senior Segura, un benefactor rico que actuaba como el principal patrocinador de la universidad. Antonio, un exitoso hombre de negocios con una gran cantidad de talento en el evento, tenía casi 30 años en ese momento. Bajo su mano autoritaria, su propia red de agencias había crecido y se multiplicado en solo unos pocos años. En 3 décadas de vida, había absorbido lo mejor de su padre director de orquesta y su madre violinista, y tenía un profundo entendimiento del arte teatral, habiendo crecido entre bastidores en el reino dramático local de Melpómene.
Con mucho tiempo libre después de la escuela, el niño y luego el joven recorría los rincones del teatro sin ningún impedimento, siendo asistente del equipo de iluminación, en el departamento de vestuario e incluso en el buffet. Con su apariencia atractiva, logró aparecer en una revista de comedia, en anuncios y como extra en la creación de videos musicales. Estos chicos suelen decirse que están en todas partes. Rápidamente se convirtió en una figura conocida en los círculos bohemios locales. A pesar de su encanto externo y carisma, era extremadamente selectivo con quienes permitía acercarse a él. La total apertura estaba fuera de cuestión. La carrera del señor Segura fue un éxito desde el principio, sabía cómo rodearse de personas conscientes, tenía una habilidad honrante para detectar a los candidatos más honestos y leales para vacantes entre la multitud. Aunque era infinitamente creativo, se graduó de la Facultad de Economía de la universidad, amaba el dinero. Apenas comenzando su negocio desde cero, organizando los primeros eventos celebratorios y fiestas alegres casi por capricho, navegaba por su intuición magistralmente. Al conocer por primera vez a un futuro cliente, pronto sabía y sentía lo que les gustaría. Antonio formaba parte del comité de admisiones del Instituto de Artes Teatrales no por primera vez. Generalmente se proponía encontrar nuevos talentos vírgenes, no aún corrompidos por la fama y las bandas de música. La mayoría de las veces entre los solicitantes se encontraba tales diamantes en bruto. Esta vez, Josefa captó su imaginación. Observó cada movimiento de ella tan pronto como entró en la sala. Su postura elegante, su andar aéreo, sus ojos en forma de almendra y una melena de cabello esponjoso. Le gustaba todo de esta chica. Si alguien le hubiera susurrado que, querido señor Segura, te has enamorado de la joven solicitante a primera vista, habría asentido con acuerdo. Josefa lo hipnotizaba, lo atraía, lo llamaba. Así que cuando resultó que no podía ingresar al instituto con una beca debido a sus calificaciones y no tenía los medios para una educación pagada, la invitó a una conversación seria. A Antonio no le gustaba retrasar las cosas. Josefa estaba increíblemente sorprendida de ser invitada al departamento de coreografía. Parecía que su destino estaba sellado, no había alcanzado la puntuación suficiente, podría empacar sus cosas en el dormitorio y regresar a casa con valentía. Sonora Jiménez lamentaría que incluso estos planes de acercarse al Olimpo creativo se hubieran echado a perder. Pero en algún lugar en los cielos, su ángel guardián pedía clemencia en su nombre. Todo resultó diferente. Josefa fue llevada a la oficina del jefe del departamento. La secretaria inesperadamente le ofreció café, pidiéndole a la chica que esperara un poco. Luego, entró en la sala un joven muy atractivo. Incluso Josefa, no versada en belleza masculina, sintió de inmediato que se encontraba frente a un paradigma de ese atractivo especial que suele atraer al género femenino, alto, atlético e impecablemente vestido. Él sonrió con encanto y sin esfuerzo, mostrando una perfecta fila de dientes blancos como perlas. Comenzó la conversación directamente. Buenas tardes. Revisé detenidamente su portafolio, fotos, premios de competiciones. Nuestra empresa actualmente necesita un especialista de su tipo, no alguien que esté meramente familiarizado con la técnica de danza por oídas, sino alguien que haya pasado por el crisol de las luces duras en la pista de baile, bien familiarizado con los pasos, los detalles del movimiento en todos los bailes de salón clásicos, así como con todas las tendencias modernas en esta área. Nos gustaría ofrecerle una admisión dirigida para estudiar en este instituto. José no podía creer lo que oía. Una empresa quería acogerla como posible empleada y estaba dispuesta a financiar sus estudios en el instituto. Este benefactor inesperado, ahora parecido a un mago de un cuento de hadas para Josefa, continuó. Nuestra empresa alquilará un apartamento de una habitación para usted inicialmente. Tendrá un horario flexible de asistencia a la oficina con paz leída, pagado en base a la finalización de los pedidos de nuestros clientes. José escuchaba a su futuro jefe, pinchándose continuamente. ¿Estaba dormida o eran todas estas ofertas generosas solo un sueño?
Su madre se volvería loca con tal noticia. La abuela Rita, la estricta abogada Sonora Sevia, solía sonreír para sí misma, encantada de que el alegre tintineo de la voz de un niño llenara su hogar. Su nieto creció tranquilo, dormía bien por la noche, comía ansiosamente su fórmula para bebés y miraba pacientemente los sonajeros brillantes colgando sobre su cuna cuando los adultos estaban un poco ocupados. Rui adoraba al pequeño Nicholas. El niño creció divertido, pareciendo un diente de león con una maraña de cabello fino y claro, enormes ojos azules, pecas traviesas y un cuerpo como si estuviera en bisagras. El niño siempre estaba donde su padre estaba ocupado. Rui apenas lograba esconder su celular, llaves, alicates, destornillador y una caja de pequeños objetos como clavos y tornillos. Nicholas quería ser como su padre, sin dejarlo fuera de su vista. Era su Dios, su modelo a seguir, su ídolo. Con su hijo en brazos, el joven terminó la escuela junto a su amigo mayor. Nicholas caminó orgulloso al consejo de alistamiento cuando su padre fue reclutado para el ejército y luego, con su abuela, recibieron al padre Maduro en la estación de tren. Lo reconoció de inmediato, incluso derramando una lágrima cuando abrazó el fuerte cuello de su padre que regresaba. Se volvieron inseparables, y Rui a menudo pensaba cómo pudo haber estado tan perdido al enterarse de que iba a tener un hijo. Aunque mi romance con Josefa, los tangos y valses eran meros italianos, un hijo es otro asunto, importante y tierno. ¿Cuánto perdió su madre al nunca conocer la maravilla de sostener un diente de león gentil, afectuoso y confiado en sus brazos? A través de conocidos mutuos, Rui se enteró de que Josefa estaba estudiando en el Instituto de Artes Teatrales, siguiendo su pasión por la coreografía. Raramente visitaba a su madre en su ciudad natal e incluso estaba planeando casarse. En cuanto a Josefa, vivía como en el paraíso. El señor Sagura, desde el principio, la rodeó con tal cuidado y atención que el romance que floreció entre ellos no sorprendió a nadie en su círculo. Él adoraba a su amada, la colmaba de regalos, la llevaba a resorts exóticos, la vestía como una hermosa muñeca con toda la mejor vestimenta. La joven ni siquiera recordaba a su hijo, lo borró de su vida como una molestia para su felicidad. Rui intentó sin éxito inscribirse en una universidad técnica un par de veces, pero no logró cumplir con los requisitos de admisión cada vez. Al haberse graduado de la secundaria con calificaciones menos que estelares, su fracaso era predecible. Incluso intentó conseguir un trabajo como guardia de seguridad, pero también enfrentó rechazo allí. Sin las conexiones adecuadas, era difícil asegurar un puesto, incluso en ese campo. Sonora Saber recientemente sufrió de presión arterial alta. El estrés de defender a los clientes y los casos criminales a menudo complejos hizo mella en ella. Siempre había dedicado su corazón y alma a su profesión, experimentando los dramas judiciales personalmente y tratando de entender cada matiz. Era respetada por su valentía y su dedicación para llevar a sus defendidos hasta el final, esforzándose por suavizar su sentencia siempre que fuera posible. Sabía que no todos terminan en el mal camino. Voluntariamente, las circunstancias de la vida empujan a las personas hacia errores sin pedir permiso y el destino juega sus juegos crueles. Cada uno tiene su propio camino que seguir. Encuentros inesperados en el mundo criminal ayudaron de repente a Rodrigo a encontrar un trabajo. Sonora Saber se encontró una vez con su ahijado, que había cumplido condena por una pelea seria. En el supermercado, charlaron, compartieron noticias recientes y ella mencionó que su hijo no podía encontrar trabajo después del ejército. La respuesta del hombre la sorprendió y la complació. Tú me ayudaste honestamente a obtener una sentencia más leve por causar daño corporal grave a alguien. Lograste demostrar que fue una defensa excesiva. No quiero quedarme en deuda contigo. Soy el dueño de la empresa que entrena a los especialistas en acrobacias para filmaciones extremas. Siempre necesitamos chicos fuertes y atléticos. En 6 meses, Rui fue confiado con las tareas más peligrosas en los cursos más desafiantes. Ágil como una pantera, fuerte como un león y además guapo, era muy solicitado.
El dinero extra comenzó a llegar a la familia y Rui se encontró rodeado de bellezas de largas piernas que amaban ser vistas en restaurantes y clubes nocturnos con escoltas musculosos. Sonora Xavier estaba tanto complacida como disgustada con el rápido éxito de su hijo. Ahora, además de preocuparse por su trabajo, estaba constantemente esperando que Rui regresara de sus sesiones de filmación y fiestas más a menudo. Se encontraba poniendo a la creciente Nicholas en la cama, quien no quería dormir sin su papá. Rita sentía amargura por el niño. En algún lugar, su madre vivía despreocupada, sin venir nunca a ver al niño, y ahora su padre también se estaba alejando, atrapado en una vida llena de adrenalina aguda. Antonio de repente frenó, José por caminar delante de él en el pasillo del aeropuerto. De repente sacó un teléfono celular de su bolsillo del abrigo. Después de presionar la pantalla y esperar una respuesta, comenzó a hablar rápidamente. Llegaré pronto, aguarda. Rui definitivamente encontrará una solución. Ayudaré. No dejaré a Nicholas. Te lo prometo. El señor seguro estaba confundido. Rui. ¿Nicholas? ¿Quiénes eran? Nunca había escuchado estos nombres de su esposa, ni Sonora Jiménez había mencionado algo similar. ¿Qué secretos tenía su esposa de él? Llevaban juntos 10 años. No podía recordar una sola instancia en la que Josefa le hubiera dado alguna razón para sospechar de ella. Justo después de conocerse, no la persiguió ni la asustó con cortejos intrusivos, ni la avergonzó con 2 escaleras sangrantes. La chica resultó ser notablemente sensata, como siempre. No se había equivocado. Ella fue rápidamente aceptada en el equipo. En la siguiente celebración, prepararon para clientes bastante exigentes. La celebración estaba dedicada al aniversario de boda de una pareja adinerada. Después de la fiesta, los clientes expresaron el deseo de aprender los movimientos básicos del tango malangiro. Tanto cautivó su actuación la imaginación de los celebrantes y sus invitados. Luego hubo mucho más trabajo, organizar celebraciones, banquetes y eventos corporativos. Su trabajo era como un festival eterno, brillante, animado y colorido. El señor Sagura a menudo tomaba una parte activa en la preparación de eventos que se llevaban a cabo en su ciudad. Sus leales asistentes vigilaban las sucursales. Trabajar con él en la planificación de eventos se consideraba una fortuna innegable por los empleados. Un accidente lo ayudó a acercarse a Josefa. En ese momento, estaban preparando juntos un banquete de boda al estilo de motivos latinoamericanos. Los clientes insistieron en que su noche temática incluyera un quinteto completo de bailes, jibe pasable, cha-cha-cha, samba y rumba. Josefa se agotó tratando de enseñar a los jóvenes bailarines en el estudio a realizar este orden decentemente. Más tarde en la noche, el señor seguro ofreció llevar a Josefa a casa. Empezaron a hablar en el coche y no podían parar. Se sentían tan cómodos juntos. El hombre estaba muy complacido de no haber apresurado a la mujer de la que estaba enamorado. Josefa cedió a él lentamente, gradualmente pero con evidente placer. Antonio y Josefa nunca tuvieron lo que se podría llamar citas tradicionales. Trabajaban duro juntos y luego se relajaban juntos. Después de vivir juntos durante un año en una unión civil, decidieron casarse oficialmente en la oficina del registro sin pompa. Un gran número de invitados fue una roca en la celebración. Tenían suficiente festividad en el trabajo. Antonio sabía una cosa con certeza: si Josefa era innegablemente su mujer, su amada en el trabajo, en la cama y en la vida cotidiana, incluso la prim y motivada Sonora Jiménez, con su eterna actitud abuelita, aceptó de inmediato a su yerno y a la elección de su hija. Ella nunca habría soñado que Chiquita se casaría con un hombre tan rico y respetable. Ahora, 10 años después de su matrimonio, estaban criando un hijo y una hija, de 7 y 3 años, respectivamente. Vivían en una gran casa de campo con un jardín interminable, gazebos, un área de barbacoa, una piscina cubierta y una al aire libre, y una casa separada para el personal. Todas estas cosas se daban por sentadas.
Nunca presumían de nada de ello, a menudo ni siquiera notaban muchas de estas cosas en su vida cotidiana. Antonio intentó persistente persuadir a sus padres para que se mudaran con ellos por el aire fresco, pero de ninguna manera. No querían pasar tanto tiempo viajando a su querido teatro, donde ambos aún trabajaban. Josefa seguía bailando y el señor Segura, que nunca había cargado a Josefa con las tareas domésticas antes, ahora que se habían mudado recientemente a una nueva casa, lo hacía aún menos. Bajo la dirección amable de su esposa había una ama de llaves y un chef, un jardinero, varios guardias de Stalwood, una niñera y una gobernanta para los niños. Su jardín también estaba lleno de mascotas. En esta armoniosa compañía peluda coexistían 2 perros, 3 gatos y un hámster ayo. Los niños estaban encantados con sus pequeños amigos, y este ídolo creado por Antonio con tanto amor se estaba desmoronando. El señor Segura seguía a Josefa casi de puntillas. Aunque encontraba desagradable esta vigilancia de detective, un mundo febril de pensamientos giraba en su cabeza. ¿Acaso mi esposa ha tenido un amante en su ciudad natal todo este tiempo, ya que ahora ha comprado un billete en esa dirección? Solía ir allí a visitar a su madre, así que bien podría haberlo encontrado en secreto. Sus palmas de repente se empaparon de sudor a pesar del frío invernal. Por primera vez en su vida no sabía qué hacer. ¿Debería llamar a Josefa o seguirla silenciosamente e inconspicua hasta su destino? ¿Qué secretos estaba guardando su esposa de él? Su amada mujer en la que tenía una confianza infinita. Decidir enfrentarse a todo en el aeropuerto parecía excesivo, no le gustaban las escenas públicas. Compró fácilmente un billete en el mismo vuelo, pero en la parte trasera del avión. Josefa, como antes, era como un robot. No miraba alrededor, no notaba nada. Antonio incluso se sintió mal por ella, pero luego se reprendió. Esta mujer lo había estado engañando durante años. Si la atrapaba en infidelidad, nunca la perdonaría. Volaron a la ciudad natal de Josefa sin incidentes. Dado que todo su equipaje cabía en el equipaje de mano, casi caminaron juntos hasta la parada de taxis. Josefa incluso miró en su dirección varias veces. El señor Segura se tensaba cada vez, pensando, ahora me verá, pero nada de eso sucedió. Su esposa seguía ciega, aún sin ver la luz del día. Luego casi la perdió en la multitud, apenas logrando subirse a un coche para seguir el taxi en el que Josefa se había subido. El trayecto fue corto. Antonio estaba mal orientado en la ciudad casi desconocida. El taxi de Josefa se detuvo cerca de un edificio de apartamentos. Ella sacó una pequeña libreta de su bolso y comenzó a revisar la dirección. El hombre estaba confundido. ¿Estaba ella aquí por primera vez? Entonces, ¿a quién había venido a ver? Ni Sonora Jiménez, Nina Romarabná, ni Rodrigo sabían que, de hecho, Josefa había estado siguiendo cuidadosamente y en secreto el destino de su hijo durante todos estos 11 años desde que dio a luz a Nicholas. La técnica era simple. Se había hecho amiga de una niña que vivía al lado de Rui y su madre en su infancia. Se conocieron de una manera interesante. En ese momento, Sonora, Sofía y su hijo aún vivían en una casa privada. Un día, José observó 2 ojos curiosos que miraban su sesión de entrenamiento en el jardín desde detrás de la cerca. Al acercarse a la cerca de tablones, sonriendo, preguntó, ¿qué es esto, una partida de guerrilla escondida aquí? Los tablones estrechos de la cerca se movieron en respuesta a su pregunta, revelando la cabeza de una niña avergonzada. Soy Lucha. Vivo aquí con mi mamá y mi papá. Ustedes bailan tan hermoso con la cinta, como un príncipe y una princesa en un cuento de hadas. José se rió. Así que esta es nuestra audiencia y fan agradecida. Ven aquí, Lucha. Bailaremos de nuevo solo para ti. En ese momento, Josefa no podía haber imaginado que la joven vecina se convertiría en su fiel aliada y asistente. Incluso una diferencia de 5 años de edad no sería un obstáculo. La niña aparecería en su puesto con una envidiable persistencia,
conversando con ellos sobre sus simples asuntos infantiles. Durante los descansos entre los ensayos de Rui y Josefa, ella no cambiaría su afecto por ellos. Incluso a los 10 años, cuando José dio a luz a Nicholas y el niño se mudó a la casa de Sonora, Sevilla, la fan dedicada del talento de danza del hermoso dúo aparecería más tarde en la vida de la joven madre como un torbellino salvaje. Fue ella quien descubrió que José venía en secreto a la casa de Rui para ver al niño, la dejaba entrar en su patio y la apoyaba y ayudaba constantemente, manteniéndose informada sobre todo lo que ocurría con los vecinos. Al encontrarse accidentalmente con Josefa en la calle, ella la abrazaría y diría: «Sé todo. Tú y Rui tuvieron un hijo y pelearon. ¿Lo extrañas? Dime honestamente, ¿lo extrañas?» «Yo lo hice todo mal». Josefa respondió sinceramente a su pequeña amiga: «Cometí un error y no sé cómo corregirlo. Mamá vigila cada uno de mis movimientos. Estar en casa en esta incertidumbre es insoportable». Lucha la miró con ojos serios, de alguna manera más maduros. «Estaré aquí, Josefa. Te diré todo lo que pueda ver y averiguar sobre Nicholas». Algún tiempo después de esta conversación, José se deslizó en la casa de Lucha como una sombra no vista cuando sus padres no estaban en casa. Ella ayudó a la chica a configurar una página en las redes sociales. Ahora, su fiel asistente enviaría informes diarios sobre cómo estaba Nicholas. Pasaron los años en correspondencia personal animada. Durante este tiempo, Josefa se convirtió literalmente en una con los mensajes cortos de Lucha. Sabía todo, o casi todo, sobre su diente de león, pero nunca se atrevió a cambiar la situación o reclamar sus derechos sobre su hijo. Inicialmente, ella todavía era una adolescente muy inexperta, aterrorizada de que su madre descubriera sus esfuerzos y cortara el único hilo que la conectaba con Nicholas. Luego, todo se fue demasiado lejos: estudios, conocer a Antonio, matrimonio, tener hijos. Antonio nunca profundizó en la correspondencia de su esposa con nadie, confiando plenamente en ella. Nicholas se convirtió en un recuerdo fantasmagórico y distante. Rodrigo había estado viviendo su propia vida durante mucho tiempo: trabajo en el ejército, especialista en acrobacias, numerosas mujeres y un hijo en medio. Lucha ahora enviaba mensajes muy raramente. Ella había crecido, se casó y estaba criando a una hija. Josefa estaba infinitamente agradecida con ella por no traicionarla, por ser una verdadera amiga cercana que no la abandonó en un momento difícil. El señor seguro se sorprendió cuando vio señales de preparativos funerarios cerca de una de las entradas del edificio donde había llegado el taxi de Josefa. Observó a 2 hombres colocando taburetes cerca de la entrada para colocar el ataúd para la despedida. Las mujeres se afanaban alrededor, tratando de arreglar las flores y las coronas funerarias de manera hermosa. No se le ocurrió nada mejor que darle a su taxista un par de billetes con la solicitud de averiguar quién estaba siendo enterrado. El taxista regresó bastante rápido con el informe. Los vecinos dijeron que estaban despidiendo a una abogada muy conocida en la ciudad, una mujer que murió repentinamente de un infarto después de enterarse de la tragedia de su hijo. Estaba involucrado en un grave accidente después del cual le amputaron la pierna. Aún está en el hospital en malas condiciones y ni siquiera podrá asistir al funeral de su madre. Antonio no podía entender qué tenía que ver su esposa con estas personas. ¿Podría ser que esta desgracia le ocurrió a su amante? Mientras tanto, Josefa había de hecho finalmente salido del taxi justo en la entrada, preparada para la ceremonia, y desapareció en el edificio. Estaba ardiente de impaciencia, pero por ahora no estaba ocurriendo nada. Tuvo que probar todas sus restricciones internas. Al mismo tiempo, en el hospital, Rodrigo ardía en el fuego de dudas infernales. Encontró a Josefa porque se encontraba en una situación completamente desesperada. La filmación en una ciudad nevada con la participación de una vieja motocicleta pesada no preveía nada inusual. Todo salió mal desde el principio. La historia detectivesca ambientada en tiempos antiguos no se concretó. El director los obligó a rodar nuevas tomas una y otra vez.
El valiente policía que se apresuraba al lugar a toda velocidad, dicen que es inútil esconderse del destino. Si la desgracia quiere encontrarte, lo hará en cualquier lugar. Era un pequeño charco helado bajo una capa de nieve. Rui ni siquiera se dio cuenta de cómo sucedió que la motocicleta patinó sobre el hielo, se volcó sobre él, aplastándolo despiadadamente, aplastando el miembro presionado contra el suelo cubierto de nieve. El dolor sorprendió a los médicos de emergencia agitados, el rostro pálido y sin sangre del director y colegas que lo llevaban a la ambulancia en camillas. Ya en la recepción del departamento de traumatología. La conclusión del médico fue tajante. La amputación de la pierna era inevitable en este caso. Con los pequeños fragmentos no podemos ensamblar nada. Necesitamos apresurarnos para prevenir la inflamación o algo peor, la gangrena. Todo aquí está aplastado y hecho añicos. Rui suplicaba a las personas con batas blancas en susurros, por favor, no. No puedo vivir sin mi pierna. Tengo un hijo, mi mamá está a menudo enferma. ¿No pueden hacer nada? No lo creo. Simplemente no quieren molestarse conmigo. Rodrigo empezaba a agitarse delirantemente en la cama y luego suplicaba a todos a su alrededor que lo perdonaran. Estaba en un estado de locura. Para sacarlo de este coma moral, el hospital decidió urgentemente encontrar a su madre, Sonora Sevir. La mujer llegó al hospital en media hora. Lloró, abrazó a su hijo, lo consoló. Desde afuera, podría parecer que Rodrigo era débil. Un destino cruel le había tocado al hombre. Sufre en silencio, qué tontería. Solo alguien que nunca ha estado en una situación tan desesperada podría decir eso. Sonora Sevir se sentía como si estuviera en el epicentro de una terrible pesadilla sin esperanza, pero se mantuvo maravillosamente. Ni una lágrima, ni un suspiro. Abrazó a su hijo por los hombros y le susurró al oído, superaremos esto, querido mío. Mi buen chico, estaré contigo. Criaremos a Nicholas, finalmente conocerás a tu verdadero amor. Todo estará bien. Pero en todas las palabras, que, después de todo, es lo que se acostumbra decir cuando alguien está en problemas serios. ¿Alguien sabe la respuesta a esa pregunta? Sonora Sevir estuvo al lado de su hijo todo el tiempo, después de la operación, sin salir de la habitación ni un minuto. Era solo Rui y ella contra todo el mundo. Ella y sus amigos no contaban, aunque tomó algunas acciones. Salió del hospital durante 3 horas para visitar a Nicholas, que estaba temporalmente viviendo con su viejo amigo en su casa. Mientras su hijo dormía, escribió una nota corta y clara. Contenía solo unas pocas palabras, meramente las coordenadas de Josefa. Le dijo a su amiga con firmeza, abre este sobre con la información solo si yo me he ido. Contiene todo el contexto de la madre de Nicholas. No llores, puede pasar cualquier cosa. Debo estar preparada para cualquier giro de los acontecimientos. La madre de Rui falleció en silencio mientras dormía, justo en el hospital, a los pies de su joven. Más precisamente ahora, al único pie restante de su hijo. La autopsia mostró que fue un accidente cerebrovascular absolutamente incompatible con la vida debido a la gravedad del daño en los vasos cerebrales. Rui no encontró a su madre viva por la mañana. Una enfermera que entró en la habitación por la noche tomó medidas rápidas y él estaba durmiendo tranquilamente después de una fuerte dosis de analgésicos. Él y Nicholas quedaron solos al día siguiente. La amiga de Sonora Sevilla llamó a Josefa en otra ciudad, preguntando qué hacer, contactar a los servicios infantiles o si la madre biológica tomaría al niño ella misma. Sería difícil para Rodrigo criarlo solo ahora, especialmente después de las prótesis y una larga rehabilitación. Lo que siguió fue una cadena continua de eventos ambiguos. Josefa le pidió a la mujer que la llamó que tomara el teléfono de Rodrigo y marcara el número de su primer amor. La conversación fue difícil. Al principio, Rui ni siquiera quería oír hablar de su ayuda. Se suavizó solo después de que Josefa le dijera intuitivamente que había estado siguiendo la vida de Nicholas durante estos 11 años.
Citó ejemplos de detalles menores imposibles de fabricar, añadiendo argumentos sólidos. Rui, no te apresures a enojarte. Cálmate, piensa que no estás arriesgando nada. Pero para Nicholas, todo podría terminar rápida y malamente. Sin mucha consideración, será enviado rápidamente a un orfanato para niños criados en casa. Eso sería una tragedia después de todos estos años, especialmente después del nacimiento de su hijo e hija en su matrimonio con Antonio. Josefa había lamentado tantas veces haber dado al niño bajo la influencia de su madre. No tenía la fuerza para probar nada a nadie. Estaba dispuesta a sacrificarse. No se sabía cómo reaccionaría su esposo al enterarse de que tenía otro hijo nacido en su juventud. ¿Y si eso condenaba su feliz matrimonio? ¿Y si él no podía perdonarle su silencio, este secreto? Josefa amaba mucho a Antonio y de alguna manera, incluso después de años de vivir juntos, le confesó que se enamoró de él en el momento en que él la invitó a hablar en el departamento de coreografía. Él entró en la oficina ágil, guapo y encantador. A ella no le importaba cómo terminaría su conversación, porque la había llamado, solo que este momento nunca terminara. Más tarde, trabajando en su empresa, ella esperó en silencio, dejándolo notarla y estar lo más cerca posible. Cuando se dio cuenta de que también le atraía, se alegró mucho. Ahora, por Nicholas, ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Ella se encontraría con el niño en persona, se reuniría con Rui en el hospital y luego le contaría a su esposo que todo no estaba bien. Este momento, un poco después, cuando todo dentro de ella estaba ordenado cuidadosamente, la amiga de Sonora Sevilla la recibió, toda en lágrimas. Rui estaba postrada en la cama, y los arreglos para el funeral estaban siendo manejados por colegas del conocido abogado y vecinos. Todos querían darle a la admirable mujer una despedida digna. En la cocina, junto a una taza de café y un bollo untado con mantequilla y mermelada, Nicholas estaba angustiado. Al niño le habían contado sobre la tragedia en su hogar, primero con su padre y luego con su abuela. Estaba haciendo todo lo posible por mantener la compostura, pero no podía tragar ni un bocado. Ya no era un bebé, entendía que su pasada vida tranquila y acogedora había terminado y el futuro era incierto. La vecina de Sonora Sevilla, una mujer de la vieja escuela, no anduvo con rodeos y dijo directamente: «Conoce a tu madre, Nicholas. Su nombre es Josefa. Ahora todos saldremos, despediremos a tu abuela Rita y luego te irás con tu madre, como debería ser». De repente, hubo un golpe en la puerta del apartamento. La anfitriona fue a abrir, mientras José se acercaba al niño. «Nicholas, todos estos años estuvimos separados, y esa es una gran falta mía hacia ti. Más adelante te contaré toda la verdad, pero por ahora, no tengas miedo. Tienes un hermano y una hermana, y yo tengo un esposo maravilloso, ejemplar y amable. Realmente espero que él pueda perdonarme por un error de mi juventud. Todo esto es muy complicado, pero intentaré hacer que todos seamos felices». Nicolás permitió que lo abrazaran, examinó a Josefa de pies a cabeza y susurró pensativo: «Eres muy hermosa. Pero, ¿qué pasa con papá? ¿También lo llevaremos con mi hermano y hermana, o quieres dejarlo aquí solo sin una pierna?» Una voz masculina respondió desde el pasillo, lo que hizo que Josefa casi se desmayara. «Por supuesto que tu papá vendrá con nosotros. ¿Cómo podría ser de otra manera?» Josefa se lanzó a los brazos de su esposo, no tenía palabras, solo sus hombros se sacudían con sollozos. «¿Pero cómo, Tony? ¿De dónde has venido? ¿No se suponía que estabas en Múnich?» «Entonces escuchaste todo», dijo Tony. «Sí, Josefa, escuché todo. Lo único que realmente lamento es que no me lo hubieras contado antes sobre lo que te pasó y tu juventud distante». La mujer no podía calmarse, caminando por la habitación, agarrando a su esposo y a su hijo de las manos. Luego no pudo resistir preguntarle a su amado esposo sobre lo que ahora la preocupaba. «Antonio, ¿qué vamos a hacer los tres si Rodrigo se muda con nosotros?
El señor Segura sonrió amablemente y respondió de la manera habitual. ¿Qué más? Bailaremos un tango para tres. Rui estaba diligentemente rociando el polvo alrededor de la piscina exterior. No era una tarea fácil hoy. La casa estaba organizando una gran reunión para el 15º cumpleaños de Nicolás. Antonio y Josefa estaban agotados preparando la celebración y su esposa Lola, con 7 meses de embarazo, no podía ayudar mucho ahora. Las niñeras de los niños de Antonio y Josefa apenas podían cumplir con sus deberes. Afortunadamente, los niños ya estaban lo suficientemente grandes como para no requerir tanta atención de los adultos. En la planta superior, un trío amistoso formado por Nicolás, Antonio y los hijos de Josefa estaban probándose disfraces de pirata. Aunque el tema de una fiesta marítima podría haber sido un cliché, era el deseo del niño cumpleañero. Los viajes en agua eran su debilidad, además estaba nervioso. Su compañera de clase María, con quien había estado secretamente enamorado desde el 6º grado, fue invitada. ¿Y si ella no apreciaba su disfraz de Jack Sparrow? El señor Seguro estaba en su escritorio en la oficina, revisando borradores para un gran pedido de una empresa alemana con una sucursal en su tierra natal. Hace 4 años, habían volado a Múnich junto con Josefa y los 3 niños. Incluso lograron visitar la famosa atracción bávara, el castillo de Neuschwanstein en la ciudad de Füssen. Antonio y Josefa ya habían visitado esta residencia real de Ludwig II y ahora querían mostrar su belleza alpina a la generación más joven. Más tarde, los socios alemanes asistieron enormemente al señor Segura en la fabricación de una prótesis para Rodrigo, a pesar de su vehemente resistencia después de acudir a ellos para Nicolás un año después de la lesión. Terminó quedándose en la casa. Primero hubo un periodo de entrenamiento y adaptación a las prótesis de la clínica. Luego se dio cuenta de que también se había encariñado con esta cálida y hospitalaria familia. Inicialmente, simplemente ayudaba en la casa, luego se enamoró de Lola y, por lo tanto, permaneció en la vasta finca. Siempre había trabajo para todos, manteniendo a todos ocupados. Solo una persona nunca cruzó el umbral de esta casa, la madre de Josefa, Sonora Jiménez. Ella no pudo reconciliarse con que las cosas no resultaron como le hubiera gustado. Se sienta sola en su casa junto a los macizos de flores, pero esa fue su elección. A veces, después de una semana dura, la casa organiza noches de baile de salón para ellos mismos. Rui y Josefa siempre bailan el tango malongaro. La prótesis del hombre funciona tan perfectamente que ningún extraño u observador casual sospecha jamás que la pareja le falta una pierna. En esos momentos, Antonio admira a su esposa y piensa, todos cometemos errores en la vida, y cómo resultan las cosas depende en gran medida de quien esté a tu lado, quien pueda entender, perdonar y aceptar los defectos de los demás, como enseña el Todopoderoso, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, punto.